Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Alejandro Basante Blanco. Estaré acompañado de mi compañera Estefanía Bernal y Laura Rechea. Y el día de hoy queremos compartirles un tema muy importante para docentes, pero también para los acudientes padres, en cuanto a las estrategias en el desempeño escolar. Esto desde un enfoque desde la terapia ocupacional. Pero antes de esto, queremos ponerlos en contexto cuáles son eh, las definiciones acerca de lo que podemos encontrar en los niños dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Ahora, introducción a los TEA. Los TEA son trastornos del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje son de base neurobiológica, a menudo con un componente genético que condiciona que un niño con un nivel de inteligencia normal, a pesar de recibir una instrucción adecuada, no consiga avanzar en uno o más aprendizajes de forma adecuada. Los trastornos del aprendizaje son aquellos que se instauran en el proceso en el que los niños empiezan a obtener estas habilidades dentro del proceso del ambiente escolar. Estos procesos son muy importantes que ellos vayan introduciéndolos a lo largo de su vida, que para ellos es muy importante la estimulación temprana, porque ellos llevan un proceso en el cual se van adaptando a su contexto y a través del movimiento van teniendo experiencias. Y a través de esas experiencias, nuestro sistema nervioso central va organizando esta información y se va incorporando a lo largo de la vida académica y en el desarrollo de los niños. Ahora, la definición de un trastorno de discapacidad. Tener un trastorno del aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia en general no están afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos evidenciar de que estos trastornos se evidencian en las áreas de aprendizaje, como la lectura, las más comunes, la escritura, el componente matemático, el reconocimiento de las letras, la asociación grafema-fonema. Cuando hablamos de grafema-fonema nos referimos a ese componente del abecedario, que ellos reconozcan visualmente, pero también auditivamente la forma en que se debe de decir, ver, representar y sonar la letra. Esos trastornos se empiezan a inculcar a través de estas áreas. Algunos de los síntomas de los trastornos del aprendizaje son los siguientes. Dificultad para distinguir entre derecha e izquierda. A esto le llamamos normalmente lo que es la lateralidad, que ellos logran identificar desde su esquema corporal su mano derecha de su mano izquierda. Invertir las palabras, letras o números después de primer o segundo grado. ¿Cómo podemos notar esto? Y es que cada letra tiene una característica. Dando un ejemplo, la letra P, por lo regular le enseñamos de manera coloquial desde la casa a los niños, el palito de la letra P va hacia el lado izquierdo, pero ellos lo invierten. Y ahí en donde se evidencia también como en las letras D, en la B, en donde se nota que no logran diferenciar esta lateralidad. Dificultad para reconocer patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma, como por ejemplo, vamos a clasificar círculos donde evidenciamos uno más grande que el otro y no logran realizarlo. Dificultad para entender y seguir instrucciones o mantenerse organizado. Muchos hemos notado y hemos observado en muchos
niños de que los niños tienen como una actividad psicomotora un poco más allá, que son mucho más activos. Pero en ocasiones cuando se tiende a observar que esta conducta se implementa en dos o más contextos, por ejemplo, en la escuela, en el hogar, en el parque, en lugares públicos, estas conductas exacerbadas tienden a evidenciar que podemos estar ante una dificultad en el proceso de su desarrollo. Y esto va a influir en los procesos de aprendizaje. Ahora, algunos de los síntomas de los trastornos del aprendizaje son los siguientes. Dificultad para recordar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de leer. A esto le llamamos la atención, coloquialmente la concentración. Falta de coordinación al moverse, donde evidenciamos esos patrones un poco torpes, muy rudimentarios al momento de caminar, y vemos estos procesos que en realidad infieren en su estabilidad y en su equilibrio. Dificultad para realizar tareas con las manos, como escribir, cortar o dibujar. A esto le llamamos habilidades de motricidad fina, ¿ya? Cuando tenemos esas dificultades al momento de tomar un papel, rasgarlo, al momento de tomar el lápiz de la manera correcta, con una pinza trípode, podemos evidenciar estos síntomas en cuanto a los trastornos del aprendizaje. Dificultad para entender el concepto del tiempo. Esos son algunos de los síntomas que podemos evidenciar en, en las dificultades del aprendizaje. Ahora, ¿qué es discapacidad? ¿Y quiénes son las personas con discapacidad? Bueno, creo que muchos hemos entrado en contexto a lo que es esta palabra, pero la manera correcta de poderlos llamar es persona con discapacidad. ¿Y qué es una persona con discapacidad? Son aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. En realidad, las personas con discapacidad deben de estar incorporadas ante estos procesos de participación social, y hay algo que le llamamos a la inclusión social. Y para ello utilizamos herramientas desde la terapia ocupacional y un equipo interdisciplinar para que ellos puedan adentrarse a estos procesos y no sean excluidos de la importancia que es el aprendizaje.